Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a compartir con nosotros una conversación que realmente tenemos que tener si queremos una sociedad más equitativa y respetuosa frente a las diferencias. Por eso lo que hoy nos planteamos es si Chile es un país inclusivo o discriminador. Eso es lo que hoy ahondaremos con grandes invitados que les voy a decir de inmediato quiénes son. Nos acompaña Pablo Bovich, gerente legal de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC. También está con nosotros Óscar Olivos, presidente de la Central Autónoma de Trabajadores desde el mundo sindical. Y desde el mundo de la seguridad nos acompaña Gabriel Fernández, que él es gerente corporativo de la Asociación Chilena de Seguridad, ACH. Con ellos estaremos en unos minutos, así que no se separen, pónganse cómodos porque ya comenzamos con Frente a Frente. Y ya estamos listos para comenzar un nuevo capítulo de Frente a Frente, aquí en el Hotel Alma Cruz, que nos acoge cada semana de manera tan especial y que está ubicado aquí en el Centro Histórico de Santiago. Pero yo ahora voy a saludar en realidad a nuestros invitados, si bien ya los presentamos hace unos minutos, quiero darles la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Óscar Olivos, ¿cómo estás? Un saludarte, Carolita, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por tenerlo hoy Encantado de estar aquí. Sí. Pablo, un gusto. Muchas gracias, Carolina, gracias por la invitación, muy amable. No, a ustedes. Gabriel. Muchas gracias también por la invitación, Carolina. No, gracias a ustedes por compartir hoy día con nosotros un tema que realmente es importante y que tenemos que tratar si queremos una sociedad más equitativa, porque lo que vamos a hablar hoy día es sobre si Chile es un país inclusivo o discriminador. Pero antes de que comencemos con el tema propiamente tal, yo los voy a invitar a que vayamos brevemente a nuestro comentario de actualidad nacional con Marcelo Pérez. Y ya estamos listos para comenzar con nuestro comentario de actualidad nacional con nuestro panelista, psicólogo y coach Marcelo Pérez. Bienvenido, Marcelo. ¿Cómo estás esta semana? Muy bien, Carolina. ¿Y tú? Muy bien. ¿Y cómo es el tema? ¿Qué nos traes hoy día? Ay, Carolina, la agenda esta semana se la tomó el famoso toque de queda juvenil. ¿Recuerdas? La consulta que se hizo. No sé si me tiene que dar risa o no. No sé, creo. sabes que la verdad ya, mira, 85% de personas que votaron en 8 comunas aprobaron la restricción horaria para jóvenes y adolescentes entre 12 y 16 años. Y pareciera ser que la ambigüedad de nosotros como adultos de poder poner control a los niños hizo que los municipios tomaran esta necesidad sentida de algunos padres para poner control, ¿cierto? El control que quizás nosotros no somos capaces de ponerlo, lo tomaron estas municipalidades y empezaron a ejercer este control en los jóvenes. Ahora, el antecedente que esgrimen para esta medida viene de Islandia, ¿cierto? Un programa Planet Youth, ¿cierto? Ahora, y esto a modo de paréntesis, cuando uno busca similitud entre Chile y Islandia, cuesta encontrarla. O sea, pero se supone que está adaptado. Se supone que está adaptado, pero un país con un PIB de $5.000 versus 2.500 en Chile, 350.000 habitantes versus 17 y algo millones de chilenos. Complicado. Es como complicado, o sea, sí. Temas culturales diferentes, pero bueno, seguramente la aplicación, la adaptación, algunos resultados podría dar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los municipios tienen que hacerse cargo de controlar? ¿Qué pasa con el rol de nosotros como padres de poner control y de poner límite a nuestros hijos? Y ahí salta, pareciera ser que la culpa, muchas veces, la culpa de no poder estar todo el tiempo que nosotros quisiéramos con ellos, la culpa de tener que tener largas jornadas laborales, ¿cierto? Y llegar tarde, noche a la casa, ¿cierto? Todo esto nos lleva a que queramos compensar de alguna forma. Y en esa compensación, muchas veces económica, comprándole, no sé, lo último de tecnología, pero muchas veces compensando de otra forma, transformándonos en amigos de los hijos. ¿Y no debiéramos ser amigos de los hijos? Es transgredir un rol. O sea, los hijos son hijos. ¿Un papá amigo? Los hijos son hijos, los papás son papás.
Entonces, cuando traspasamos ese rol, ¿cierto? No, perdemos nuestro límite de qué es lo que tenemos que hacer con ello. Entonces ahí es como un poco... Es difícil la línea. O sea, muy difícil. O sea, porque juega en contra nuestro, esta cosa de la vorágine del día a día, pero juega en contra nuestro. Ahora, si bien es una medida que ha sido impopular, si bien esta ha sido una medida polémica, y ha sido la verdad que ha levantado voces a diferentes lugares, también ha tenido algunos elementos que han sido fructíferos. Por ejemplo, ha puesto en el centro de la conversación el rol de los padres. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como padres? Entonces, el llamado es a responsabilizarnos como padres y enseñar a nuestros hijos a responsabilizarse de sus actos. Porque no vaya a ser que en un tiempo más próximo que lejano, los adolescentes y los niños entre 12 y 16 años estén compitiendo en las redes sociales por ser quien es el que tiene más folletitos por haber incumplido la ordenanza municipal. Ojalá. No lleguemos a eso, responsabilicémonos. Marcelo, muchísimas gracias por tu comentario de esta semana. Espero que nos volvamos a encontrar la próxima. Por supuesto. Y nosotros volvemos con nuestro tema, con nuestros invitados que ya están en la mesa para seguir conversando con el tema central de hoy. Y ya estamos de regreso en Frente a Frente, luego de este interesante comentario de la actualidad nacional con Marcelo Pérez. Pero ya ponemos el tema sobre la mesa, vamos a conversar respecto a si Chile es un país inclusivo o discriminador. Se supone que la inclusión es considerarnos a todos los seres humanos como iguales, por el simple hecho de serlo. ¿Qué opinan ustedes, Óscar? ¿Realmente cómo es el país que vemos hoy en día? Mira, yo creo que es conflictivo decir si es inclusivo o no es inclusivo, porque hay varios empezamos con la discriminación. Hay varios factores que influyen, ¿no es cierto?, Sí, en que un país sea inclusivo o no inclusivo. Ahora, si es más o menos inclusivo, ya podríamos ir un poco y hay muchos factores también de la inclusividad, por qué aspecto la tomemos. Claro. Desde el punto de vista del mundo sindical, Sí, pues. en que puedo hablar yo como presidente de la Central Autónoma de Trabajadores, creo que hemos tenido un fuerte trabajo de lograr que la relación entre trabajadores y empleadores sea más inclusiva, sea ¿Eso más de común acuerdo. ¿Ha variado desde el tiempo? Ha sido un proceso largo, es complejo, porque nosotros como Central Autónoma de Trabajadores hemos puesto en la discusión y en la mesa un nuevo sindicalismo, el que llamamos nosotros el sindicalismo del siglo XXI. Ir avanzando. Y decimos que la empresa no es el dueño de la empresa, sino que la empresa son las dos partes, el capital financiero con el capital humano, juntos, eso es la empresa. Y cuando los trabajadores negocian colectivamente van a decir, vamos a negociar con la empresa. Nosotros decimos, no, usted va a negociar con su contraparte. Usted es la empresa, usted es parte de la empresa. Entonces, cuando eso el día de mañana, soñando no cuesta nada, pero hay que soñando soñar para podamos que se logren las pensar cosas. que esto ocurra el día de mañana y tengamos un sindicalismo o una relación laboral mucho más inclusiva, en donde ambas partes con conjunto funcionen de tal manera que al país le vaya bien, a la empresa le vaya bien, a los trabajadores le vaya bien, a todo el mundo le vaya bien. Bueno, es lo que queremos nosotros como sociedad. Por eso también en esta mesa tenemos a distintos sectores. Pablo, desde el punto de vista, desde la mirada de la Confederación del Comercio, de la Producción y del Comercio, ¿cómo ves la inclusividad? Bueno, efectivamente el tema de la inclusión o la discriminación es un tema, como dice Óscar, opinable, completamente opinable. Yo creo que la sociedad ha ido cambiando y ha ido evolucionando. Yo veo un Chile mucho más diverso. Nosotros en la CPC vemos un Chile mucho más diverso. Hay una evolución en distintos ámbitos y, bueno, Óscar hace mención a uno en particular, que es la relación de las empresas con sus trabajadores. Que es el punto laboral es bien importante. Y es frecuente, claro. Es el día a día de las empresas a lo interno y esa inclusión se da en la medida que hay más diálogo. Y bueno, con Óscar hemos conversado mucho de esto, con las varias centrales, con las demás centrales de trabajadores también, con la CAT en particular también, y creemos que efectivamente la sociedad está convergiendo a más diálogo. Hay distintos espacios cuando uno habla de discriminación, por lo amplio del tema uno podría hablar de distintos tipos de discriminación. No sé, está el tema de la inclusión de los pueblos indígenas o la inclusión, el término inclusión ya de por sí es un tema. Tenemos las leyes de inclusión que también tienen otras. Tenemos mujeres, tenemos jóvenes, tenemos el tema de la edad. Tenemos hasta la diversidad sexual, migrantes, que es un gran tema país que está instalado. Y en cada uno de ellos como confederación, como empresariado, lo que estamos tratando de hacer justamente es adaptarnos a los nuevos tiempos, adaptarnos a estas nuevas realidades,
porque finalmente son cosas que tocan a la empresa en el día a día. No son cosas teóricas, no son cosas abstractas, la relación con migrante es frecuente, es día a día, es creciente y es a nivel nacional, por decir un tema en particular. Y la relación con los trabajadores, más allá de sus distintas etnias, también es una relación del día a día. Veo más diálogo, veo un poco más por de lo menos tolerancia. Un poquito más de tolerancia. Bueno, hay cifras que indican que, por ejemplo, el 73% de los chilenos siente un grado de discriminación. Vamos a ir hablando un poquito más después de cada tema, pero Gabriel, me gustaría ver qué mirada tienes al respecto. Bueno, la ventaja y desventaja de hablar del tercero es que me puedo colgar de lo que dijo el resto. Pero por supuesto, y es la idea. Uno también empieza, es exactamente la misma idea. En el fondo, cuando uno habla de discriminación, uno puede verla desde distintas perspectivas. Entonces está la discriminación justamente de los pueblos indígenas, y en el caso lo que a nosotros nos compete de manera más cercana es todo el tema de la discriminación en el ámbito de la salud, sí, con la discapacidad. Claro. O sea, para no repetirme, o sea, es una gran arista. Es una gran arista que ha sido abordada por la legislación, por la política pública, y en ese contexto yo creo que somos un país que ha avanzado mucho, pero que todavía le queda muchísimo más por avanzar. Por ejemplo, tocaste un muy buen tema, el tema de la ley, de la inclusión, este 1% que se le está exigiendo a las empresas. Realmente, me imagino, es un tema que están dándole cumplimiento solo por la ley o porque realmente hay una conciencia que quieren cambiar ciertos chips. Que yo creo que es lo básico, no sé. Yo si me permiten, ese es un temazo. La ley 2015 generó un cierto cambio donde las empresas de 200 más trabajadores ya tenían la obligación de tener el 1% de su planta con personas con algún nivel de discapacidad, que se certificada esa discapacidad. Y hoy en día está vigente desde abril para todas las empresas de 100 o más trabajadores. Claro. ¿Qué ha pasado en el tiempo? Digamos que aquí hay un tema cultural muy importante. Más allá de las metas que el gobierno señala, el Ministerio del Trabajo señala, que se han ido logrando, por lo menos en la primera etapa de las 200 más empresas, en un gran porcentaje, nos encontramos con todo este tema de los estereotipos. Entonces, ¿quién quiere reconocerse como con algún grado o nivel de discapacidad? Y la ley exige que haya una certificación que acredite esa discapacidad. Ahora, si uno ve las encuestas, el ENDIS, que ve el tema de discapacidad, los números son grandes. Pero si uno ve del total de esas personas, ¿cuántas están certificadas? El número es mucho menor. Es mucho menor y ha sido todo un proceso que se está llevando a cabo, porque las mismas empresas, me imagino que ahora están viendo que dentro de sus propios trabajadores también hay personas con discapacidad y que estaban ocultas. ¿Cómo se ve? Y hay un tema, Carolita, ahí que es interesante, que Gabriel lo pasó así, pero yo quiero un poco profundizarlo. El tema de cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo y sufre algún tipo de discapacidad, ¿de qué manera nosotros lo hacemos inclusivo en la empresa? ¿Me entiendes? Y yo creo que ahí, por lo menos, lo que a mí me ha tocado ver en la Asociación de Seguridad es un trabajo enorme de poder preparar a este trabajador que sufrió la amputación de un brazo, de una pierna y que queda discapacitado, a la empresa donde ocurrió un accidente, buscar los mecanismos para que ellos sean reintegrados en una nueva labor, de tal manera que no sea excluido, que siga siendo incluido. Desde el mundo sindical, ¿cuál es el trabajo que se hace? Me imagino que hay un apoyo. De todas maneras, o sea, es fundamental el trabajo mancomunado que hay entre las mutuales y el mundo sindical. Yo voy a hablar como organización de trabajadores con el gran trabajo que hemos hecho con la ACE hace muchos años. Es un trabajo de hormiga, de análisis, de discusión, de planteamiento, y donde ambas partes han ido integrándose a hacer un trabajo en conjunto, apoyándose mutuamente y buscando mecanismos que permitan que la accidentalidad sea la menor posible, a través de la capacitación, de la información, etcétera, etcétera. Pero también eso también permite que cuando hay, y vos reiteras, un accidente del trabajo, existan los campos de inclusión, de tal manera que ese trabajador que perdió un brazo, una pierna, ya, lo despedimos, se va. No. Lo volvemos a preparar y lo reintegramos, ¿no es cierto? Se puede reintegrar. Y reintegrar de buena forma también, porque ahí es todo un trabajo que hay que realizar con la empresa. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la ATS en este minuto en todo lo que es la problemática de la ley de inclusión? Partamos un poco antes, porque efectivamente la ley de inclusión uno tiende a pensar que la ley es como el momento cúlmine. Y si uno lo piensa desde la perspectiva de la empresa, al final cuando tú incorporas a un trabajador con discapacidad,
con algún grado de discapacidad, es el primer paso. Ahí es cuando comienza el problema, claro. O sea, los problemas, o al mismo tiempo, no lo quiero plantear solamente desde la perspectiva del problema, sino que de los beneficios. Hay estudios y nosotros lo hemos vivido, que cuando tú incorporas a personas con discapacidad, en general se da en el entorno laboral, se dan experiencias muy especiales. Es gente que ha tenido que pelear contra la adversidad de manera muy fuerte, y en ese sentido uno empieza a ver una capacidad de resiliencia, una capacidad de resolver problemas. Entonces, no miremos solamente el tema de, oye, el problema de la ley, sino que la ley en cierto modo está acelerando. Está resguardando un y poco, está, sí. en el fondo, acelerando un cambio cultural que yo creo que es positivo. Pero, por supuesto, también hay lados más feos o más complejos para la empresa. Como decíamos, cuando uno incorpora a una persona, imagínense una persona con silla de ruedas. Bueno, ahí viene todo el tema que es relativo a la ley también, que hay una ley también que sea de acceso universal. Vamos a separarlos solo unos breves minutos para ir a una pausa comercial, pero volvemos con este interesante tema de lo que es la inclusión y la discriminación también. Bienvenidos. Hoy les traemos unos consejos básicos para hacer fotografía nocturna. Para eso nos venimos a la ciudad de las luces, París. Cuando comienzas en fotografía y te enfrentas a la ciudad de noche, naturalmente surge la necesidad de subir el parámetro ISO, pero ya sabrás que esto radicará en una foto con mucho ruido digital o grande. Para ello, te recomendamos probar una fotografía con ISO baja, un diafragma abierto, f2.8 o f4, y luego haz una serie de fotografías con obturación lenta. Al estar en trípode, desactiva tu estabilizador, ya que no es necesario y esto mejorará la nitidez en tu imagen. Aquí algunos ejemplos. Si quieres tener mayor información, visita www.factoriaaudiovisual.cl. Encontrarás una variedad de cursos y workshops para ti. ¡Te esperamos! Cultura, comodidad, elegancia, arte. Solo se vive en Alma Cruz, hotel y centro de convenciones. ¡Te esperamos! Luego de esta breve pausa comercial, ya estamos de regreso aquí desde el Hotel Alma Cruz en Frente a Frente. Les recuerdo que pueden ver nuevamente cada uno de los programas en nuestra página web www.frenteafrente.cl. Pero nos quedamos en el bloque anterior con una pregunta que tuve que interrumpir, que le estábamos haciendo a Gabriel de la Asociación Chilena de Seguridad. Gabriel, bueno, estábamos conversando respecto al tema de lo difícil de no ver simplemente la ley como un problema, sino como un cambio, como un proceso. Aquí a mí me gusta la historia y es bien interesante ver cómo el lenguaje en cierto modo refleja la historia. Sí, si tú hace algunos años tú hablabas de una... Hoy día se habla de una persona con algún grado de discapacidad. O en situación de discapacidad. Hace algunos años uno hablaba de los discapacitados y antes incluso peor, minusválido. Entonces el lenguaje en cierto modo te muestra qué es lo que está pasando en la sociedad y muchas personas se quedan con lo que pasaba hace algunos años
Y aquí yo me cuelgo de algo que tú mencionaste en el primer bloque, que es a la gente todavía le cuesta aceptar la discapacidad. Entonces, es algo mal visto históricamente, exacto, que es el chip que tenemos que cambiar. Entonces, a nosotros nos ha costado mucho trabajar con las centrales, con las mismas empresas, y sobre todo con los trabajadores para que ellos estén dispuestos a ir y hacer el proceso para registrarse, de manera que las empresas puedan considerarlos para el cumplimiento de la ley. Sí. Entonces el cambio cultural va en varias dimensiones. La primera es desde la perspectiva de la persona, desde el trabajador, con grados de discapacidad, para que esté dispuesto a asumir esto y lo vea en cierto modo casi como una oportunidad. Claro, es que ahora estamos cambiando el tema de la oportunidad, pero no hace mucho tiempo era, por decirlo de alguna forma, mal visto. Sí, ¿y qué pasaba con un trabajador, por ejemplo, que reconocía eso y después en otra empresa le iba a afectar en una selección laboral, por ejemplo? Sí. Bueno, eso ha cambiado, me imagino. Así es. Yo creo que la ley, para nosotros como empresariado, la ley, y yo creo como sociedad, ha significado un cambio. Ha habido un proceso, efectivamente, pero se aceleraron los cambios. Probablemente nosotros nunca hemos sido muy partidarios de todo esto que tiene que ver con cuotas, ¿no? Y establecimiento forzado de situaciones. Pero cuando estamos frente a un grupo de la población importante, que además tenían una barrera muy alta para lograr insertarse, con dificultades de distintos tipos, que tienen que ver, por ejemplo, cuando uno analiza, digamos, las personas con un grado de discapacidad, según las encuestas nacionales, indica menor nivel de educación en muchos casos, indica efectivamente menos experiencia laboral porque no la habían tenido. Bueno, entonces eran barrera tras barrera, era barrera tras barrera. ¿Cómo llegan al lugar de trabajo si no están las condiciones? Ahora, nosotros optamos, digamos, una vez que tenemos una norma, el mismo presidente de la Confederación en su momento, que era Alfredo Moreno en aquel momento, opta por salir adelante y convoca a los empresarios en la Teletón a una reunión con don Francisco que sale en la televisión. Esto es antes de la entrada en vigencia de la ley, para una señal. El empresariado tiene que ver esto como una oportunidad. Y así ha sido, digamos, la forma como lo hemos ido afrontando y como lo estamos difundiendo con las empresas. Por cierto, que eso, que es un bien deseable, por todos los beneficios que Gabriel ha señalado, y que es cierto, está estudiado completamente, cómo mejora el ambiente laboral cuando uno valora a la persona por el esfuerzo que hace para trabajar e incorporarse, cosa que uno quizás no se da cuenta de la suerte que tiene de eso. Diferente, hay un compromiso diferente. Pero yo creo que ha sido positivo, creo que va a ser creciente. Creo que la barrera que sigue existiendo es esa barrera de la autoexcluirse por todavía sentir que tiene algo de discriminación o tiene una connotación peyorativa tener algún grado de discapacidad. Entonces, esa es una barrera grande que algunas empresas, por ejemplo, hay empresas que han logrado llegar al 2%. Pongo un caso que lamentablemente hoy está en una situación de huelga. ¿Ustedes como confederación han hecho planes como para incentivarla? Partimos con este evento con la Teletón, acto seguido hicimos una guía para promover la inclusión, no solo indicando cuál es la ley, los contenidos y cómo hacerlo, sino indicando las organizaciones que podían apoyar en esto de una manera seria. Además, organizaciones como la SOFOFA, por ejemplo, tienen muchos años trabajando en materia de inclusión, mucho antes de la ley, y el año 2015 ya tiene una red de empresas inclusivas. Entonces lo que quiero decir es que hay un grupo de empresas, quizás no todas a nivel nacional, pero un grupo de empresas importantes que se están uniendo, empujando y haciendo cosas conjuntamente para que más empresas del país aprovechen esta oportunidad y vean en las personas eso, a personas que puedan aportar valor, y no una persona con una debilidad, sino una persona con una fortaleza que pueda aportar a la empresa. Exacto, bueno, cuando hablamos... Carolita, que plantea mi amigo ahí, también tiene que ver mucho con el tema cultural. Aquí podemos hacer muchas leyes, muy bonitas las leyes, pero en la práctica se ven las cosas, en la práctica, yo siempre digo, a veces nos comparamos con Europa, 600 años de diferencia, ¿no? Historia distinta. Historia diferente. Tú subes al metro y hay una silla que está dispuesta para embarazada, tercera edad, etcétera, etcétera, y va ocupada por unos jóvenes ahí en el computador, o se hacen los dormidos, y hay una niña con un bebé en brazos, un anciano apoyado. Entonces, nos falta cultura, podemos tener muchas leyes, pero nos falta el tema cultural. Ese es un proceso muy Yo creo largo. que ese es un proceso que no solamente tiene que ver desde el punto de vista del Estado, sino que desde el punto de vista de la ciudadanía. Los trabajadores, los empresarios, las organizaciones sociales, etcétera, todos tenemos que ser parte de ir culturizando a nuestros compañeras, compañeros, nuestros asociados, de tal manera que el tema de la inclusión el día de mañana sea una realidad y no sea un bonito oficio, un bonito lema,
y sacar una ley que es tan bonita, que hicimos esto, que hicimos todo. Yo creo que falta mucho trabajo en la parte humana. Hay mucho trabajo por hacer de cambio, en cómo enfrentamos la situación. Estamos hablando de inclusividad y es muy amplio el término. Hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención y que yo creo que ustedes también lo han considerado en más de una conversación, es que, por ejemplo, de este 73% que yo les comentaba de los chilenos que se siente discriminado, primero está la brecha socioeconómica, que es el primer causal que ellos creen que se siente esta percepción de discriminación. Pero después de eso viene la discriminación por edad. Muy lejano a un 4%, porque esto es con un 31%, muy lejano al 4% solo, que es por la diversidad sexual. Y vemos que la diversidad sexual tiene movimientos, tiene campañas, tiene medios, y sin embargo la percepción por un tema etario es muchísimo más fuerte. Opinión. A los 50 años este país ya no sirve, eres viejo. Y eso es un problema cultural. Sí. Si nosotros nos vamos a Japón. Y también de Estado, en Japón, yo creo. A los 50 años una maravilla, a los 60 años una maravilla, porque está la cultura, está la experiencia, los conocimientos. Acá no, para que sacarlo a un lado. Entonces, nos falta todo ese tipo de cómo hacemos un engranaje ahí, de tal manera que los jóvenes que vienen preparados también fusionen con los viejos, ¿no es cierto?, que tienen una experiencia, enriquecimiento, conocimiento, de tal manera que en conjunto podamos aportar para que este país vaya en avance y no convertirnos en dos polos opuestos que a las finales nadie gana, todos pierden. No, pues hay que considerar también que somos un país que está envejeciendo rápidamente, o sea, eso no para. ¿Cómo se está enfrentando el tema de no quiero decir discriminación, pero de la discriminación por edad dentro de las empresas, por ejemplo, que llega un minuto que... Nosotros estamos preocupados de este tema hace un rato, ¿no? O sea, de hecho, generamos hace más de un año una comisión del adulto mayor, que justamente lo que pretendía es ver este fenómeno que está ocurriendo. La tasa de natalidad es más baja en Chile hace rato, se está reduciendo, nos parecemos mucho a Europa en esto. Sí. La sobrevida ha crecido de manera importante, afortunadamente, pero efectivamente la empleabilidad de las personas adultos mayores es bien reducida. Sí. Ahora, hay muchos factores que analizar y esto se cruza en un momento donde estamos prácticamente en medio de la cuarta revolución industrial. La digitalización, los cambios que afectan a todos, también afecta a la gente adulto mayor. Entonces lo que tenemos que ver y lo que estamos tratando de encontrar es una forma de que se facilite su inserción. Hoy, digamos, el Código del Trabajo está presente y está previsto para personas en otra edad probablemente. Está prevista cierta edad de, no sé, los 20, los 50 quizás. En ese tipo, es un código que además proviene de la segunda revolución industrial, no es ni siquiera tiene que ver con esta revolución industrial. Está lleno de regulaciones que no favorecen cierto tipo de inclusión. Cuando una persona es adulto mayor depende de cada persona y tenemos que analizar, tan diversos como somos todos, igual es la diversidad en las personas adultos mayores, tenemos que analizar, digamos, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades. Y el código y las regulaciones, desde el punto de vista laboral, estrictamente hablando, no siempre dan los caminos ni las facilidades para que eso ocurra. ¿Qué estamos tratando nosotros de empujar? Justamente algunos cambios, algunas modificaciones que den oportunidades para que sean flexibles y acordes al tiempo que se necesita. La forma de trabajo, cosa de poder acercarlo. Vamos a tener que separar solo unos instantes porque vamos a ir a una breve pausa comercial. Pero después que volvamos de la pausa, viene una nota de Carlos Pérez que les quiere hacer algunas preguntas. No se separen de frente a frente, ya volvemos. Bienvenidos. Hoy les traemos unos consejos básicos para hacer fotografía nocturna. Para eso nos venimos a la ciudad de las luces, París. Cuando comienzas en fotografía y te enfrentas a la ciudad de noche, naturalmente surge la necesidad de subir el parámetro ISO, pero ya sabrás que esto radicará en una foto con mucho ruido digital o grande. Para ello, te recomendamos probar una fotografía con ISO baja, un diafragma abierto, f2.8 o f4, y luego haz una serie de fotografías con obturación lenta. Al estar en trípode, desactiva tu estabilizador, ya que no es necesario y esto mejorará la nitidez en tu imagen. Aquí algunos ejemplos.
Si quieres tener mayor información, visita www.factoriaaudiovisual.cl. Encontrarás una variedad de cursos y workshops para ti. ¡Te esperamos! Cultura, comodidad, elegancia, arte. Solo se vive en Alma Cruz, hotel y centro de convenciones. ¡Te esperamos! Luego de esta breve pausa comercial, ya estamos de regreso aquí en Frente a Frente desde el Hotel Alma Cruz. Tal como les anuncié en el bloque anterior, tenemos un saludo y una pregunta de Carlos Pérez, que es presidente del movimiento social Seamos Chile, que le quiere hacer a nuestros invitados. Veamos la nota. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante y nada de simple pregunta les dejaste aquí a nuestros invitados, porque, bueno, se las voy a repetir. ¿Cómo se realiza la inserción de jóvenes que han estado en problemas de adicción y también de delincuencia? No es tema fácil. Gabriel. A ver, a mí me gustaría ir un poco más atrás y es ir a las causas. De repente uno tiende a buscar las soluciones al problema y nos quedamos con la temperatura, la aspirina y no vemos cuál es la causa más profunda. Y en ese sentido, en la Asociación Chilena de Seguridad, nosotros hemos hecho varios estudios de droga en los lugares de trabajo y uno se encuentra con resultados bien sorprendentes. Entonces ahí uno se cuestiona, en el sentido positivo de la palabra, de cuál es el rol que como mutualidad, en conjunto con las empresas, podemos hacer para enfrentar el problema en sus causas más profundas. ¿Y se está haciendo de fondo. algo? Hemos hecho un par de proyectos con algunas compañías y sí, los resultados han sido algunos más positivos que otros, pero este es uno de los temas que estamos tratando de atacar en conversaciones con expertos, tratando de buscar buenas prácticas, y esto se empieza a mezclar también con el entorno laboral, con la exigencia. Es un tremendo tema, o sea, aquí Carlos nos puso un en programa aprieto. entero, un programa entero podríamos haber tratado. Podríamos dedicarnos a eso. Sí. Óscar, ¿cómo ve la inserción de los jóvenes? Es un tema, tal como decía Gabriel, un tema complejísimo. ¿Ah? Sí, pues los dejó Yo calladitos. comparto lo que tú dices en el sentido de que hay que buscar la causa. ¿Ah? Nosotros siempre nos vamos por la parte de arriba, dejamos abajo todo el desparramo que hay. La verdad que es muy complejo. Es muy complejo porque el tema de la drogadicción tiene que ver con el entorno familiar, tiene que ver con la necesidad económica, tiene que ver con la relación de las personas, tiene que ver un montón de factores y también conlleva al delito. Porque el drogadicto, cuando le falta recursos, comete delitos para poder tener más recursos. Entonces, tomar todo eso, buscar un mecanismo de paliativo que termine un poco o acabe con la drogadicción en una persona o deje de cometer delitos para poderla reinsertar, es una tarea titánica. ¿Y desde el sindicalismo cómo se ha enfrentado eso? El mundo sindical ha trabajado constantemente, y por lo menos nosotros como central lo hemos hecho en reiteradas oportunidades,
con organismos que tienen que ver, como en este caso Rehabilitación y Esperanza, que es una ONG con la cual tenemos muy buenas relaciones, de tal manera de poder hacer seminarios donde se tome esta causa, ¿no es cierto?, tome este problema. Que llegue a las personas. Las personas que han estado en la drogadicción o el alcoholismo, vayan a entregar su visión, vayan a entregar lo que ellos pasaron, cómo vivieron, de tal manera que los trabajadores, los dirigentes sindicales, tengan una visión más amplia de lo que significa la drogadicción y el alcoholismo, y también, obviamente, lo que lleva a cometer un delito. Y reinsertarlos en el fondo, porque si no se siguen la misma rueda. ¿Cómo lo enfrentan a través de la empresa? Sí. Es más sencillo, como ¿Hacen algo, no? Sí, hacemos, sí. La verdad es que, claro, hace poco tuvimos una charla con gente de gobierno, donde nos contaban a esta cifra que agregarle la drogadicción en niños, jóvenes, hasta 15 y 17 años. O sea, somos más altas. El país que tiene la cifra más alta de drogadicción, que es un triste y lamentable récord. Además, tenemos que verlo en un ambiente donde digamos cuáles son las oportunidades que tienen los jóvenes para, por ejemplo, insertarse laboralmente. Una de las cosas, hablamos hace un rato de los adultos mayores, ahora hablamos de los jóvenes. Te quiero retomar después los adultos mayores porque es un temazo. Sí. Oye, los jóvenes también pasa algo. Si pasa lo que va a ocurrir en Chile, que cada vez hay más jóvenes estudiando, la disponibilidad para trabajar es relativa a ciertos tiempos, ciertos momentos. El gobierno trató, entiendo este gobierno, y ha hecho un proyecto de ley, hay una ley nueva que está por publicarse, con justamente normas especiales para contratación de jóvenes, porque no pueden responder a la jornada tradicional, a la media jornada. No pueden resguardarse tampoco. Entonces, yo creo que hay como toda una serie de ámbitos, como decía Gabriel, que son muy amplios, que hay que considerar en su completitud, digamos, para poder analizar esta bien. Creo que eso apoya, digamos, darle posibilidades de inserción laboral formales, porque la informalidad lleva a muchas cosas. Y la informalidad lleva a precariedad, la precariedad lleva a una facilidad para incurrir en ciertos vicios y también a no tener cierto control cuando uno es más joven. ¿Qué más ha pasado también que hacemos nosotros? No necesariamente para jóvenes, pero para la gente que ha, por ejemplo, delinquido o ha tenido algún problema en su vida. Ahora estamos trabajando justamente con la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene un trabajo de bastante tiempo, tratando de insertar justamente a personas que terminan su proceso legal, carcelario, y finalmente tiene que buscar un empleo. ¿Qué problema tiene? Porque tiene un antecedente, ¿y quién lo contrata? Ahora, eso en la práctica suena muy bonito y en la teoría, pero en la práctica yo creo que es un tema muy, muy difícil. Y nos volvemos un poco al tema etario, tocamos el tema de los jóvenes, pero regresando un poco a la discriminación por edad, que es una realidad que en el fondo se está viviendo. La Asociación Chilena de Seguridad, ¿cómo lo está enfrentando? Porque es un cambio de paradigma absoluto, nuevas normas, nuevas reglas. Es difícil la respuesta porque al mismo tiempo nosotros tenemos que dar solución a los problemas actuales. Entonces uno puede decir, ¿cuáles son los problemas actuales? Estamos tratando de enfrentarlos con tecnología, con Big Data, usando un montón de nuevas técnicas. Y la pregunta que nos hemos hecho internamente mucho es, fruto del envejecimiento de la población, de esta pirámide invertida que se está empezando a dar en Chile, cada vez vamos a tener más adultos mayores que quieren mantenerse activos, ni siquiera por un tema de pensiones, sino por un tema casi de mantenerse útiles a la sociedad. Y en ese contexto, a nosotros probablemente en un futuro muy cercano va a empezar a cambiar la fuerza laboral y va a empezar a cambiar el tipo de trabajo. Y en ese contexto la pregunta que nos estamos haciendo es ¿cuáles son los accidentes, cuáles son los problemas de salud y seguridad laboral de este perfil? Y es bien interesante porque este perfil, como ya ha vivido, suele ser más cuidadoso, mucho más prudente. Entonces el accidente es le trae mucho conocimiento de buenas prácticas, de experiencia a los entornos. Por otro lado, es más frágil. Entonces, es un equilibrio que no es muy estable, o sea, es bonito. Hay espacios para mejorar en la medida que uno incorpora a estos perfiles en ambientes de trabajo con las flexibilidades y necesidades la flexibilidad y todos los requerimientos para poder hacer frente a las necesidades de seguridad. Es un trabajo, un proceso. La contratación de adulto mayor en Chile ha tenido un avance explosivo. Así es. En los últimos
5 años, 10 años. En cuestión de Iberdrola, la gente que trabaja en los supermercados, por ejemplo, la gran mayoría son adultos mayores. Hay una serie de lugares donde el adulto mayor está presente trabajando, y trabajando como empleado, no por cuenta propia. Sí, sí, sí. Tirados por cuenta propia también hay una cantidad importante, sino que trabajando con empleador. Y ha sido un avance explosivo. Ahora, yo comparto lo que dice Javier, en el sentido de que, claro, el adulto mayor tiene mayor experiencia, mayor cautela, mayor calma, no es tan impulsivo como el joven. Hay mucho que aprender. Claro, hay mucho que aprender, justamente. Hay distintos temas de inclusión, hemos visto lo etario, hemos visto también la de la inserción de los jóvenes con problemas de adicción o de la droga. ¿Qué pasa con la mujer? Que aquí soy la única en la mesa, sí, pero muy bien. ¿Qué pasa con la inclusión de la mujer? Hay una deuda pendiente de años, de años, y yo creo que no conozco todavía, y la verdad, y esto hay que ser súper claro, un gobierno que haya tomado el toro por las astas, como decimos nosotros, y haya establecido mecanismos. O sea, no puede ser posible todavía que una mujer que haga la misma labor gane menos que un hombre que haga la misma labor. O sea, para la misma labor, la mujer gana menos. Eso no puede ser. Eso no es equitativo. ¿Dónde está la igualdad ante la ley? ¿Dónde están los mecanismos que tienen los estados en la ley? ¿Dónde está el Parlamento que no corrige eso, ¿cierto? De tal manera que si hay un ingeniero en prevención de riesgo, por ejemplo, y hay una ingeniería en prevención de riesgo, claro, gana más el hombre que la mujer. Es un gran tema, pero vamos a ir a una breve pausa comercial y ya volvemos con la inclusión de la mujer. Bienvenidos. Hoy les traemos unos consejos básicos para hacer fotografía nocturna. Para eso nos venimos a la ciudad de las luces, París. Cuando comienzas en fotografía y te enfrentas a la ciudad de noche, naturalmente surge la necesidad de subir el parámetro ISO, pero ya sabrás que esto radicará en una foto con mucho ruido digital o grande. Para ello, te recomendamos probar una fotografía con ISO baja, un diafragma abierto, f2.8 o f4, y luego haz una serie de fotografías con obturación lenta. Al estar en trípode, desactiva tu estabilizador, ya que no es necesario y esto mejorará la nitidez en tu imagen. Aquí algunos ejemplos. Si quieres tener mayor información, visita www.factoriaaudiovisual.cl. Encontrarás una variedad de cursos y workshops para ti. ¡Te esperamos! Cultura, comodidad, elegancia, arte. Solo se vive en Alma Cruz, hotel y centro de convenciones. ¡Te esperamos! Ya estamos de regreso luego de esta breve pausa comercial aquí desde el Hotel Alma Cruz en Frente a Frente. Estamos conversando respecto a si Chile es un país inclusivo o discriminador y nos quedamos en el bloque anterior con una pregunta pendiente que me interesa mucho porque es ¿qué pasa con la inclusión de la mujer? ¿Cómo lo ves desde la Asociación Chilena de Seguridad, Gabriel? A ver, acá uno puede primero dividir las cosas. No he estudiado mucho el tema a nivel nacional y no tengo, yo creo que aquí mi amigo va a tener más información que yo. Yo puedo hablar desde lo que conozco, que es de la Asociación Chilena de Seguridad. Y la verdad es que nosotros lo primero fue tomar conciencia del tema
Y eso es muy importante. Nosotros el año pasado un poco teníamos la duda, o sea, efectivamente estamos siendo discriminadores o no. Y se hizo un estudio de brechas salariales y gracias a Dios, y la verdad es que muy bueno, salió excelente. O sea, nosotros tenemos comprobado que en la Asociación Chilena de Seguridad no existen, internamente, no existen brechas salariales. Ese es un... Pero no nos quedamos ahí. Ese es lo primero del diagnóstico, es saber cuál es el punto de partida. Y lo segundo es, ¿qué podemos hacer para mejorar? Y en ese sentido nosotros tenemos varias cosas. La primera se determinó que en las ternas para altos cargos directivos, que es un tema donde a la mujer le cuesta más entrar, debe haber al menos una mujer. Nos impusimos, la fecha en este minuto no la tengo anotada porque este tema no lo tenía preparado, pero creo que era como el 2022, tener al menos un 40% de cargos directivos de al menos uno de los dos sexos. O sea, eventualmente podría ser 60 mujeres, 40 hombres, o 40. El tema es que ninguno pase de 40 hacia abajo. Igualar un poco, más equitativo. Y adicionalmente, yo les invito a ver cuántas empresas en Chile tienen el mismo número de hombres y mujeres en el directorio. La Asociación Chilena de Seguridad tiene 3 hombres y 3 mujeres en el directorio. Entonces, tenemos un gran desafío, vamos avanzando. Ha sido un programa realmente muy, muy interesante. Yo les agradezco que hayan venido. Ya llegó el minuto de ir cerrando, pero no quiero cerrar antes de tener sus últimas impresiones y observaciones respecto al tema. Creo que es importante, Carola y amigos míos, tomar conciencia de que Chile requiere tener una inclusión más potente, ya sea con los migrantes, ya sea con los pueblos originarios, ya sea con los discapacitados, ya sea con el adulto mayor, con las mujeres, etcétera. Necesitamos tener una mayor capacidad cultural de hacernos más inclusivos. Sí, pues, todavía tenemos una deuda pendiente. Sí. Y yo creo que debemos, entre todos, como país, como ciudadanos, como Estado, trabajar para que Chile tenga el día de mañana una real inclusión donde todos podamos participar apoyando a nuestro país. Exacto. Muchas gracias, Óscar. Pablo. Yo creo que efectivamente lo que dice Óscar es correcto, digamos. La diversidad, que es con lo que yo partí señalando, es la regla hoy en Chile, digamos. La diversidad está en el ambiente, está en distintos ámbitos. Es evidente. Y además hay cambios generacionales, la gente más joven, digamos, la ve con una naturalidad y normalidad impresionante. Hay encuestas que realiza la Universidad Alberto Hurtado, por ejemplo, donde realiza e indica Chile un país más inclusivo. Claro, porque en los distintos ámbitos las personas se impresionan cada vez menos y sienten que es más natural esa diversidad como un aporte de valor para todos y, por cierto, para las empresas. ¿Qué es una oportunidad? Es una oportunidad y nosotros lo estamos viendo en los distintos ámbitos y además es una oportunidad que además no podemos dejar pasar como sociedad. Y las empresas tampoco, porque en el fondo nosotros que apuntamos siempre a la productividad, sin más mujeres no va a haber más productividad, sin aprovechar los talentos de las personas más adultas mayores no va a haber más oportunidad, sin aprovechar las personas que tienen algún nivel de discapacidad pero que tienen mucho que aportar, no va a haber más productividad. Por tanto, todo pasa por esa sumatoria virtuosa y yo creo que en eso tenemos que seguir adelante. Y avanzar como país y como sociedad, Gabriel. Bueno, acotado al ámbito de la reinserción laboral de personas con discapacidad, un poco el llamado a que las empresas hagan las gestiones, inviten a las personas a lograr este cambio cultural que implica que la gente con discapacidad puede ser un aporte y un aporte muy grande a las empresas y que incorporar a las personas es recién el primer paso. Estamos dando los primeros pasos. Yo les quiero agradecer nuevamente, pero no se van a ir con las manos vacías y no solo papeles, porque mira, acá, no, si no son los folletos lo que les voy a entregar también. Aunque no estamos preparados, Alma Cruz, que es el lugar que nos acoge, les tiene estos presentes. Muchas gracias. Óscar. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Y me paso por encima de la mesa. Muchas gracias, Carolina, muy amable. No, a ustedes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por compartir con nosotros esta conversación. Bueno, y nosotros nos separamos hasta la próxima semana que pueden volver a ver un nuevo capítulo de Frente a Frente. Pero los voy a dejar con un video que no se pueden perder, que está hecho en el marco del Fondo de la Educación Previsional por la Fundación Clotario Blest. Divino Tesoro, 4º capítulo. También pueden verlo en su página web en www.dialogosprevisionales.cl. No se lo pierdan y nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo.
chévere. ¿Y tú? Ay, chévere, pues. ¿Y cómo estuvo la clase? Todo bien, como siempre, pero con el mismo problemita del alumno López. ¿Otra vez? ¿No mandaste llamar al apoderado? ¿Y para qué? Para que me diga lo mismo, que usted no es de acá, que por qué no vuelve, que para qué me meto. Para eso prefiero tenerlo como amigo, de verdad, mi amor. ¿Y qué te dijo esta vez? Que con qué derecho venía yo a decirle algo si no era de acá. Y bastante razón tiene. ¿Qué derechos voy a tener yo si no soy de aquí? Los mismos derechos que todas, pues mensa. ¿Mesa? ¿Por lo dura? No, mensa, como lesa. ¿Lesa? ¿Como losa? ¿Qué quieres decir? ¿Que me tengo que ir a bañar? Mensa como tontita. No seas tontita, pero en el buen sentido de la palabra, como con cariño. ¿Entiendes? Ah, ya, mensa. Sí, mensa. ¿Y? ¿Planeas quedarte en Chile? Por supuesto, ya lo hablé con Eric, nos gusta acá. Este empleo me quedó como anillo al dedo. Aparte de eso, la gente es súper cordial. Un poco aburrida, pero cordial. Aparte, Eric consiguió un empleo, le pagan súper bien y está relacionado con lo que estudió. Lo único que me preocupa es que si realmente vamos a tener los mismos derechos laborales que las trabajadoras y los trabajadores chilenos. Salud, seguro, previsión social, toda esa vaina. Valeria, acá en Chile el sistema previsional no hace distinción entre trabajadoras y trabajadores nacionales o migrantes. Acá tenemos todos los mismos deberes y derechos. Derechito para la casa, querrás decir. Mira, tú me estás diciendo con esto que yo puedo cotizar. Por supuesto, cotizar y recibir los mismos beneficios que una persona de acá. Claro que tienes que cumplir con los requisitos para obtenerlos. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, de partida tienes que estar afiliada a una AFP, pero al firmar tu contrato por primera vez quedas afiliada de forma automática. Pero cuéntame, ¿qué es una AFP? Bueno, una AFP es una administradora de fondo de pensiones. Lo que hace es tomar el 10% de tu sueldo más una comisión por administrar tus fondos. Eso los convierte en ahorro para que en el futuro se transformen en tu pensión. ¿Cachai? Y las instituciones de salud, como FONASA o ISAPRE, permiten acceder a la libre elección en caso de una atención médica ambulatoria e incluso acceder a prestaciones y licencias médicas, entre otros beneficios. Actualmente, nuestro sistema previsional está compuesto por 6 administradoras de fondos de pensiones. Cada una de estas AFPs cobran una comisión por administrar tus fondos que van desde un 0.77% a un 1.45% de tu renta imponible. Es importante señalar que dicha estructura de comisiones es válida hasta el 30 de septiembre de 2019, ya que desde el 1 de octubre de dicho año se añadirá la FP1, que tendrá una comisión de un 0.69%. ¿Y qué otros beneficios tiene? Bueno, es cotizar en una AFP, te da derecho a pensiones de vejez, de invalidez o de sobrevivencia. Incluso si tú después quieres exportar el monto de tu pensión, cuando seas viejita, lo puedes hacer si te quieres volver a tu país. ¿Y cómo me inscribo? No, si no hay que inscribirse. Todos los trabajadores, cuando firman contrato por primera vez, quedan inscritos de forma automática a la AFP que les cobra la menor comisión. Y tú, al firmar tu contrato por primera vez, quedaste afiliada de forma automática. Oye, Valeria, en Chile hay convenios de seguridad social con otros países, como Venezuela, por ejemplo. ¿Viste? Acá somos todos iguales. Le voy a comentar a Eric. Creo que no lo sabe aún, o de pronto ese desgraciado no me ha dicho nada. Y si te quieres interiorizar más aún en el tema, te puedes meter al sitio web que va a aparecer aquí, justo en este plano, donde estamos conversando. ¿Estás bien? Mejor que nunca, querida. Chao, nos vemos más rato. Chao.